Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 38 de nuestro curso de álgebra intermedia. Vamos a continuar viendo ejemplos de solución de ecuaciones puras o incompletas. Y aquí tendríamos el ejemplo número 6, porque ya hemos discutido en la primera parte de esta lección 5 ejemplos. Fíjense que esta ecuación la tendríamos que llamar pura, no incompleta, porque fíjense que nuestro exponente ahora no es natural. Así, al no ser natural, pues no es una ecuación polinómica que usted pueda decir, bueno, pues tenemos digamos, a la x a la 3, falta el x a la 2, falta el x a la 1, y decir que es incompleta. Aquí, como el exponente no es natural, pues no podemos decir que es incompleta, pero sí es pura, porque nada más hay un término que tiene la incógnita x, que en este caso es x, como exponente. Bueno, pues como siempre, lo que tenemos que hacer, como vimos en los primeros ejemplos, es tratar de dejar precisamente la incógnita con su exponente solita en el lado izquierdo. Y para eso tendríamos que empezar transponiendo este término 4 al lado derecho. Y al hacerlo, fíjense que pasaría al lado derecho el negativo, ¿verdad? Así que tenemos 3x a la negativa 2 tercios será igual a 3 menos 4. Al transponer el 4 al lado derecho pasa el negativo 4. O sea que menos 3x a la negativo 2 tercios será igual a negativo 1. ¿verdad? Y entonces ahora finalmente, para dejar la x a la menos 2 tercios sola, habrá que multiplicar en ambos lados por negativo 1 tercio, ¿verdad? Por el recíproco del coeficiente numérico de la x a la negativo 2 tercios, para que se convierta en 1 y tener solita, ¿verdad? Cuando multiplicamos menos 1 tercio por menos 3 da positivo 1, y tenemos efectivamente la incógnita a su exponente solita. Igual a, y en el lado derecho, cuando yo multiplique negativo 1 por negativo 1 tercio da positivo 1 tercio. Bueno, pues ahora, fíjense que como esta variable, esta incógnita, está elevado a un exponente negativo, por una ley de exponentes que estudiamos en el álgebra, desde el álgebra elemental y aquí en el álgebra intermedia específicamente con exponentes fraccionarios, yo puedo convertir ese exponente fraccionario negativo en uno positivo cambiando de posición a esa base, ¿verdad? Recuerde que la idea es que si la base con exponente negativo está en el numerador, se pasa al denominador y entonces el exponente cambia positivo y viceversa. Si la base está en un denominador con exponente negativo, se pasa o se mueve al numerador y entonces el exponente cambia positivo. Pues en este caso, cuando yo mueva esa base, que dicho sea de paso, como esto está sobre 1, está en un numerador, lo paso al denominador, dejando arriba un 1, ¿verdad? Su exponente pasa a positivo 2 tercios y dice que eso es igual a 1 tercio. Bueno, en este paso yo podría trabajar de ahora en adelante de una de dos formas. Primeramente, como estos dos números aquí dice que son iguales, ¿verdad? Y en álgebra elemental estudiamos que los recíprocos de cualquier número son únicos, o sea, el recíproco de este número es único y el recíproco de este número es único, pues si yo busco el recíproco de este, tiene que ser el mismo recíproco de este, porque los dos números son iguales, pues los recíprocos tienen que ser el mismo, ¿verdad? Si lo hago de esa manera, pues mire, el recíproco de este sería coger esa fracción y al revés, x a la 2 tercios iría arriba y el 1 iría abajo. Pero al poner 1 abajo, pues es lo mismo que decir x a la 2 tercios, por otra propiedad que estudiamos también en el álgebra elemental. Y al buscar el recíproco de acá, pues será, mirar la fracción al revés, 3 sobre 1, que también quedará 3 por la misma razón, ¿verdad? Bien, y entonces, de aquí en adelante, pues resolveríamos, ¿verdad? Otra forma en que podríamos visualizar esto, en este paso, es que esto es una ecuación, fíjense, fraccionaria. Así que yo podría, enseguida, como se resuelven las ecuaciones fraccionarias, tratar de eliminar las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación fraccionaria por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Y como los denominadores de las dos únicas fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria son x a la 2 tercios y t, y ya no se pueden factorizar más, pues el producto de ellas es el mínimo denominador común. Así que otra forma que yo podría trabajar esto es decir, bueno, pues tomo esta ecuación fraccionaria y multiplico en ambos lados por 3x a la 2 tercios, que sería el mínimo denominador común, ¿verdad? Repito, como los denominadores ya están factorizados, pues el producto de ellos, que es esto, es el mínimo denominador común. De esa manera, si lo vemos así, no se nos pasará por alto de que esta ecuación fraccionaria contiene a la incógnita en uno de los denominadores y por tanto habrá que hacer la prueba obligatoriamente para esta ecuación pura, ¿verdad? Porque la incógnita en algún momento aparece en un denominador. Así que tendríamos que asegurarnos que este denominador no vale 0 para el valor que yo encontré para la x, ¿verdad? O sea, y de la única forma que esto valga 0 es que la x yo encuentre que valga 0, ¿verdad? Porque 0 a la 2 tercios
daría 0 y 1 entre 0 no estaría definido, ¿se fijan? Bien, así que viéndolo de esta manera no se nos pasa el hecho de que aquí en esta ecuación hay que hacer la prueba obligatoriamente porque en algún momento la incógnita estuvo en el denominador y tenemos que asegurarnos que el valor que encontremos para la incógnita no hace que valga 0 ese denominador, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que fíjense que cuando yo multiplique aquí los dos lados de la ecuación por el mínimo denominador común, en el lado izquierdo cancelaría el x a la 2 tercios, nos quedaría 3 por 1, que es 3. Y acá, al multiplicar acá, lo que se cancela es el 3 y nos queda 1 por x a la 2 tercios, x a la 2 tercios. Que fíjense que por la ley simétrica de la igualdad es lo mismo decir x a la 2 tercios igual a 3 que al revés. 3 es igual a x a la 2 tercios, ¿ves? Y entonces se trabajaría de en adelante igual. La cuestión es que de aquí a aquí, o de aquí a aquí, podemos verlo de dos maneras como lo hemos explicado, ¿verdad? Bueno, pues una vez lo tengamos aquí o aquí, ahora yo quiero convertir más bien el x a la 2 tercios en x a la 1. Y para eso, en la teoría que vimos en la lección anterior, ¿verdad? Vimos que lo que tengo que hacer es coger esa expresión y elevarla a un exponente de manera que cuando yo multiplique este exponente por este, porque hay una ley de exponentes que dice que si tiene una base elevado a un exponente y encima de eso a otro exponente, lo que tengo que hacer es multiplicar los exponentes. Bueno, pues yo quiero que cuando yo multiplique 2 tercios por el exponente que ponga aquí, me dé 1, para que quede x a la 1, es lo que yo quiero, ¿verdad que sí? Pues fíjense, para que me dé 1, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 2 tercios? Pues por su recíproco, que es 3 medios. 3 medios. Pues como en el lado izquierdo, yo he tenido que elevar esto a la 3 medios y esto es igual que esto, pues es lo mismo que elevar esto también a la 3 medios debido a la sustitución, ¿verdad? Bien. Entonces en el lado izquierdo pues tendremos x a la, y habrá que multiplicar estos exponentes. Y fíjense que al multiplicar esos exponentes, el 2 cancelaría con el 2, el 3 con el 3 y quedaría x a la 1. Pero acá hay un pequeño problema. Al yo elevar a la 3 medios, eso implica que de alguna manera esta expresión que está aquí, que yo desconozco por el momento, tengo que buscarle su raíz cuadrada, ¿verdad? Porque un exponente, ¿verdad? Cuando tiene un exponente fraccionario, el denominador corresponde a un índice de una raíz, ¿verdad? Así que en este caso corresponde a un índice de una raíz cuadrada. Porque recuerde que había una ley de exponentes de aquí, de la álgebra intermedia, que decía x a la m sobre n, ¿verdad? Es igual a la raíz enésima de x a la n, ¿verdad? O la raíz enésima de x, toda ella elevada a la n, ¿verdad? O sea que fíjense que ese denominador de ese exponente fraccionario implica que voy a buscar una raíz del orden igual al denominador del exponente fraccionario. Pues aquí, como yo al poner aquí 3 medios, eso implica que a esta expresión de alguna manera le voy a estar encontrando la raíz cuadrada en algún momento, ¿verdad? Así que por lo tanto lo que yo voy a hacer es que nada más voy a cancelar el 3 y no voy a cancelar el 2. Así que lo voy a escribir 2 sobre 2, ¿verdad? 2 sobre 2. Y acá, claro, pues esto sería, siguiendo nuevamente esto, la raíz cuadrada de 3 elevado entonces al cubo, ¿verdad? Siguiendo esta ley de exponentes. La raíz enésima, ponemos la raíz de orden que sea igual al denominador y el número elevado entonces al numerador del exponente fraccionario, a 3. Bien, así que, siguiendo acá, vamos a hacer por aquí, ¿verdad? Un espacio para continuar. El lado izquierdo yo puedo visualizarlo como que es la raíz cuadrada, también por esa ley, de x a la 2. Raíz cuadrada de x a la 2. Y acá tenemos la raíz cuadrada de 3 al cubo. Ahora, fíjense que a 3 al cubo yo no le puedo sacar raíz cuadrada exacta. Y recuerde que lo veíamos porque para usted extraer una raíz lo que tiene que hacer es coger el exponente del número que está dentro del radical y dividirlo, ¿lo ves?, entre el índice. Y como en este caso, si yo divido 3 entre el 2, que es el índice del radical, no me da entero, pues no sé, eso quiere decir que al 3 al cubo yo no le puedo sacar raíz cúbica cuadrada, perdón, exacta. Sin embargo, al tenerlo al cubo, yo lo puedo escribir así por otra ley de exponente, 3 al cuadrado por un 3 adicional, ¿verdad que sí? Y a 3 al cuadrado yo sí le puedo sacar raíz cuadrada exacta porque el 2, que es ahora el exponente de este 3, es divisible entre el índice de aquí, que es 2, ¿verdad? Bien, pues entonces en el lado izquierdo la raíz cuadrada de x al cuadrado, recuerden que usted tiene la raíz n de x a la n, puede dar una de dos cosas, el valor absoluto de la x, si la n aquí y aquí es par, y eso es lo que ocurre en este caso, o x si la n aquí y aquí es impar. Pero como aquí y aquí la n, el exponente es par, sale el valor absoluto de la x. Y en el lado derecho, bueno, pues la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, ¿verdad? Dividir 3 en 2, perdón, entre 2 a la 1, y dentro queda la raíz cuadrada de este otro 3.
Bueno, pues si la x tiene valor absoluto igual a 3 raíz de 3, eso quiere decir que la x puede ser este número o el negativo de, o sea que la x puede ser más o menos, y lo indicamos, recuerden, con ese doble signo, 3 raíz cuadrada de 3. Y ahí tendríamos la solución. Fíjense que en estos ejemplos que yo he estado resolviendo aquí, de ecuaciones puras o incompletas, no hemos dejado la solución siempre en este paso. Pero igual que en otros casos, en otros tipos de ecuaciones, usted puede dar la contestación usando un conjunto solución. Y si hacemos eso, por ejemplo, en este caso, pues el conjunto solución siempre va a ser x mayúscula, sea la incógnita de la ecuación x minúscula u otra, y ponemos el conjunto compuesto por las raíces que encontramos, que son 3 raíz de 3 y negativo 3 raíz de 3. Y ahí tendríamos otra forma de presentar la solución de esta ecuación pura, ¿verdad? Bueno, fíjese que habíamos dicho que aquí esta ecuación era obligatorio hacer la prueba porque es una ecuación fraccionaria que contiene la incógnita en el denominador. Así que vamos a hacer la prueba. Y recuerde que en estos casos de ecuaciones fraccionarias que tienen la incógnita en el denominador y que requieren la prueba por obligación, lo que tenemos que hacer es ir a los denominadores y sustituir el valor que encontramos, ¿verdad? Y no importa lo que hayamos encontrado, no vale 0, ¿verdad? El denominador donde se encuentre la incógnita de la ecuación fraccionaria. Pues miren, si la x es 3 raíz de 3, entonces x, ese número x, 3 raíz de 3, elevado a la 2 tercios, obviamente no es 0, ¿verdad que no? Porque fíjense que la raíz cúbica de esto va a dar un número que no es 0, y al cuadrarlo tampoco va a dar 0. Así que no da 0, así que por lo tanto ese denominador de esa ecuación fraccionaria, cuando la x tiene este primer valor, no da 0. Ya, no hay problema. Tenemos que verificar para el caso de que la x sea negativo 3 raíz cuadrada de 3. Bueno, pero si yo elevo esto, ese negativo 3 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Sustituyendo en el único denominador que hay en la ecuación fraccionaria que tenemos, a la 2 tercios, que es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Eso tampoco da 0. Porque este número, su raíz elevado al cuadrado, no da 0, y su raíz cúbica, que después se busca, tampoco va a dar 0. Pero de la única forma que una raíz de algo de 0 es que el número sea 0. Así que ese número no puede ser 0, así que tampoco. Por lo tanto, efectivamente, esas dos son soluciones de esa ecuación pura que hemos dado. Bueno, vamos a ver este segundo ejemplo, el ejemplo número 7. Dice x a la 1/4 igual a 3. Perdón, igual a negativo 3. Negativo 3. Fíjense que esa ecuación que sería pura, ¿verdad? No podríamos clasificarla como incompleta porque su exponente no es natural. Esa ecuación pura ya está virtualmente en el paso que usted necesita para poderla resolver finalmente, ¿verdad? Porque fíjese que esta incógnita solita con su exponente igual a este número. Pues lo que tenemos que hacer es buscar convertir este exponente en 1, y ese exponente de x a la 1/4 yo lo convierto en 1 elevando a la 4, elevando al recíproco de ese exponente, ¿ves? Porque cuando entonces yo multiplico 1/4 por 4 va a dar 1, x a la 1. Y claro, si acá busqué elevar a la 4, perdón, en el lado derecho, por ser igual que eso, es lo mismo que elevar el menos 3 también a la 4, ¿verdad? Bueno, pues en el lado izquierdo nos va a dar x a la 1, ¿verdad? Y fíjense que en este caso no tenemos que preocuparnos por si cancelamos algo para ver si hay una raíz, porque al yo elevarlo a la 4 aquí no está implicándose que yo estoy buscando alguna raíz a esta expresión x a la 1/4. No hay ese problema, ¿verdad? X a la 1/4 por 4, se cancela el 4 y queda x a la 1. Y acá tenemos el negativo 3 a la 4. ¿Cuánto da el negativo 3 a la 4? Pues tenemos que multiplicar el negativo 3 por el mismo 4 veces. Vamos a ver. Negativo 3 por el segundo negativo 3 da positivo 9. Positivo 9 por el tercer negativo 3 da negativo 27. Y ese negativo 27 por el cuarto negativo 3 da positivo 81. Por lo tanto, esto da 81. Y ahí tendríamos la solución de esa ecuación pura. Fíjense en este otro, que sería el último que vamos a ver, sobre ecuaciones, ejemplos de ecuaciones puras o incompletas, y dice
negativo 3 a la 4 tercios es igual a negativo 3x a la 4 tercios es igual a negativo 48. Bueno, también casi lo tenemos listo. Lo único que nos falta aquí es quitar este negativo 3, que es un factor que acompaña a x a la 4 tercios, para dejar la x a su exponente solo. ¿Y cómo quitamos eso? Bueno, pues vamos a multiplicar en ambos lados a 4 tercios, ¿no?, por el recíproco de menos 3, que es negativo 1 tercio, ¿verdad?, para que esto se convierta en 1 y tener nada más que x a la 4 tercios. Bueno, efectivamente, cuando yo multiplique negativo 1 tercio por menos 3, va a dar 1 por x a la 4 tercios. Y cuando yo multiplique negativo 48 por negativo 1 tercio, va a dar positivo 48 tercios. Y 48 tercios, que quiere decir 48 entre 3, da 16. Bueno, pues ahora, como yo quito este exponente 4 tercios de ahí y lo convierto en 1 para que me quede x a la 1, es lo que yo quiero ver. ¿Cuánto es lo que es x a la 1? Pues fíjense, yo tendría que elevar ese x a la 4 tercios al recíproco de esto, que es 3 cuartos, de manera que cuando yo, multiplique estos dos, me quede x a la 1, ¿verdad? Y si tuve que elevar el x a la 4 tercios, que es igual a 16 a la 3 cuartos, pues el 16 también lo tengo que elevar a la 3 cuartos, porque esto que está aquí es lo mismo que 16. Así que da lo mismo elevar esto a la 3 cuartos que esto a la 3 cuartos, ¿verdad? Bueno, en el lado izquierdo, efectivamente, se nos va a cancelar todo, pero volvemos a tener la situación de aquí tenemos una raíz, un exponente fraccionario con denominador que es par, que es 4, ¿verdad que sí? Y recuerde, cuando eso ocurre, tenemos que buscar una raíz cuarta de alguna manera, para que quede aquí, ¿verdad? Y eso, pues, hay que tener cuidado porque puede dar positivo o negativo. Así que vamos a escribirlo de esta manera. X, el 3 sí cancela, pero el 4, que se cancela también, vamos a dejarlo expresado. 4 sobre 4 igual a, y esto quiere decir la raíz cuarta de 16, todo el elevado al cubo, ¿verdad? Porque fíjense que yo, según esta ley, podría poner la raíz cuarta de 16 a la 3, o la raíz cuarta de 16, toda ella a la 3, ¿verdad? Y lo hago de esta manera porque 16 sí tiene raíz cuarta, que es 2. Sí tiene raíz cuarta exacta, que es 2. Y entonces nos quedará 2 al cubo, que es mucho más fácil de visualizar así, ¿verdad? Bueno, pero entonces en el lado izquierdo yo tengo raíz cuarta de x a la 4, siguiendo esta regla. Eso quiere decir que en el lado izquierdo yo tengo la raíz cuarta de x a la 4. La raíz cuarta de x a la 4. Y acá, como hemos dicho, la raíz cuarta de 16 es 2, ¿verdad? Porque usted multiplica el 2 por el mismo 2 4 veces, da 16, vamos a ver si es verdad. 2 por 2, 4. Por un tercer 2 da 8, y ese 8 por un cuarto 2 da 16, ¿eh? Así que la raíz cuarta de 16 es 2. Y hay que elevarlo, dice ahí, a la 3, 2 al cubo. Así que esto será el valor absoluto de la x, por unas propiedades radicales que estudiamos al inicio de este curso, ¿verdad? Será igual a 2 al cubo, que es 8. De 2 por 2 por 2 da 8. Así que si el valor absoluto de x es 8, eso quiere decir que la x puede ser 8, o podría ser negativo 8, porque también el valor de negativo 8 es 8. Y eso lo indicamos de esta manera: x es igual a más o menos 8. ¿Okay? Y ahí tendríamos la solución de esta ecuación pura. ¿Okay? Bueno, pues con estos ejemplos terminamos la discusión de las ecuaciones puras. En la siguiente lección ya comenzamos con un nuevo tipo de ecuación. Nos vemos entonces.